Las zonas económicas especiales es una realidad que llevará progreso a las regiones más empobrecidas de nuestro país. Estados como Oaxaca, Veracruz, Michoacán y Guerrero se verán beneficiados con la inversión en la industria y en las telecomunicaciones para la generación de más y mejores empleos. Se trata de ahora promover al México que buscamos hacer crecer. ¿Qué tienen en común Michoacán, Oaxaca, Guerrero y Chiapas? Son los estados más pobres del país. Están total y absolutamente fuera de los canales de crecimiento que tiene la mayoría de México. Si vemos del centro hacia el norte del país, encontraremos una buena prosperidad. Una prosperidad todavía insuficiente, pero que avanza en el camino correcto. Que las zonas de pobreza extrema, son pequeñas manchas que todavía se mantienen. Sin embargo, si nos concentramos en estos 4 estados, Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán, encontramos que se concentra la pobreza. Recientemente el INEGI dio a conocer su medición sobre el ingreso de las familias. Una medición injustamente tratada por su incapacidad para compararse con lo anterior, que demuestra que habíamos estado supravalorando la pobreza, que éramos un país menos pobre de lo que creíamos. Las herramientas del INEGI, sin lugar a dudas, lo que demostraron es que con mejores mediciones somos menos pobres, y eso explica por qué la inversión extranjera se mantiene, a pesar de que hay algunos fanáticos, algunos que están convencidos que entre más pobres mejor, porque de ahí obtienen rentabilidad política. En los estados que le menciono, la pobreza es una constante. Vemos manchas de retraso de una pobreza que es verdaderamente dolorosa para todos los mexicanos, con muy pequeños puntos de prosperidad. Puntos pequeños, puntos verdaderamente lamentables y que están fuera del concierto internacional. Vemos cómo alguna parte de México, del centro hacia el norte, es de talla mundial. Tenemos empresas que compiten de tú a tú con cualquier nación del mundo. Sin embargo, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Michoacán, el atraso es similar al que tenían a mediados o quizá principios del siglo pasado. Un atraso que no nos podemos perdonar. Es necesario tomar acciones y de esto hablaremos hoy en la otra cara de la moneda. Con las zonas económicas especiales se busca generar condiciones favorables para que los inversores cuenten con incentivos para desarrollar proyectos que promuevan cadenas de valor a un largo plazo. El objetivo es una política incluyente para que esta región y sus comunidades noten un cambio profundo en sus vidas. Básicamente hay 2 caminos. El absurdo, ridículo e inoperante, que sería decir, ¿y por qué no lo sacamos de la federación? Hacemos el sur-sureste exit y nos deshacemos de ellos y nos quedamos con el país. Eso es impensable, porque es totalmente absurda, ridícula e inoperante. No nos podríamos, como mexicanos, perder de otros mexicanos. Así, la otra opción, la única que tenemos, que es la correcta, es generar prosperidad, es generar beneficios a favor de todos los mexicanos. Encontrar el mecanismo para sacar de la pobreza a los que son más pobres y reducir esta brecha inaceptable e ignominiosa que tenemos en nuestro país entre mexicanos que viven como si fueran africanos de una de esas naciones verdaderamente pobres y la brecha de mexicanos que viven con los niveles de bienestar que podrían tener en Estados Unidos, en Alemania o en cualquier nación del mal llamado primer mundo. Las vías normales no funcionan. Decir vamos a hacer tratados de libre comercio, generar progreso, que haya estabilidad económica, no le alcanzan a Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán. Simple y sencillamente no les alcanzan.
no son suficientes para ellos. Entonces, hay que tomar acciones valientes, acciones determinadas. El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, promovió la creación de las zonas económicas especiales. Un modelo que funcionó excepcionalmente bien para algunos países de Asia. ¿Qué significa? Partir del reconocimiento de que el progreso no va a llegar por sí solo, que hay un círculo entre pobre educación, salida de personas, marginación, que eso impide que las empresas se instalen, primero porque no hay mercado, porque no hay gente capacitada, porque no hay condiciones de seguridad. Se establece estas zonas económicas especiales con aprobación del Congreso de la Unión. Lo que se busca es generar algún incentivo muy especial para que la empresa privada se establezca. Generar incentivos especiales para que llegue la educación, para que se haga un círculo virtuoso en el cual la gente estudie ahí, consiga trabajo ahí, prospere ahí, la prosperidad de estas personas genere movimiento comercial, es decir, que la economía local se mueva, que comience a generarse un gran progreso absolutamente para todos, a través de empresas relacionadas y a través de la derrama económica, como sucede claramente en el Bajío de este país, donde vemos cómo algunas industrias se han convertido en muy poderosos atractores de inversión, atractores de gente, de educación, de salud, de servicios, y se va activando la economía y vemos estados como Querétaro, como Aguascalientes, que crecen a tasas muy superiores del promedio nacional. Las zonas económicas especiales son, sin lugar a dudas, la más grande apuesta que pueda tener el gobierno mexicano. De hecho, nombraron a Gerardo Gutiérrez Candiani como el director general de este proyecto. Gerardo Gutiérrez Candiani tiene grandes habilidades para hacerlo. Punto número 1, un empresario muy destacado del sureste del país. Segundo, un hombre que como presidente del Consejo Coordinador Empresarial estuvo al frente del impulso de las reformas estructurales. Les recuerdo que en la elección pasada, esta que ganó Enrique Peña Nieto para la presidencia de la República, el Consejo Coordinador Empresarial, presidido por Gerardo Gutiérrez Candiani, forzó, orilló o convenció, como usted quiera llamarlo, a absolutamente todos los candidatos a que firmaran una serie de compromisos por México, de reformas estructurales que todas han venido aterrizando. Entonces, se trata de un hombre con una gran capacidad de interlocución política, conocimiento del empresariado y en general de ejecución. Las zonas económicas especiales, sin lugar a dudas, son la receta. Sin embargo, el gran reto, el grave peligro que enfrentamos todos, absolutamente todos los mexicanos, es ¿cómo aplicamos estas zonas económicas especiales? Hemos visto cómo los bloqueos, las tomas de rehenes, el odiar de una manera clara y contundente a los mexicanos, particularmente a los que menos tienen, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, nos aleja total y absolutamente de la aplicación de las zonas económicas especiales. Hasta el momento, los daños causados por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se pueden cuantificar en más de 8,000 millones de pesos. 8,000 millones de pesos. Más el daño que genera que los niños no vayan a la escuela. Un niño de Oaxaca, un niño de Guerrero, que supuestamente fue a la primaria. Si le vamos descontando todos los días que hubo marcha, plantón, manifestación, huelga, resulta que solo van a la primaria 5 años. O sea, que estudian, que efectivamente estudian 5 años o menos. Ningún niño de Michoacán, de la educación pública, ha tenido un ciclo completo en los últimos 10 años. ¿Esto qué hace? Suponiendo, sin conceder, que los maestros del centro y norte del país sean igual de buenos o igual de malos que los del sur-sureste del país, el niño que va a la educación 6 años aprende más que el que va 5.
Eso es lógico, es de sentido común, suponiendo que los maestros fueran igual de buenos o igual de malos. Ya ahí se genera otro retraso que no se puede cuantificar. Usted piensa, bueno, voy a poner una industria automotriz en el puerto de Lázaro Cárdenas en Michoacán, porque resulta que el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, tiene grandes ventajas competitivas hacia el Pacífico y tenemos la Asociación del Pacífico y expandirnos hacia los mercados de Asia que son los que más están creciendo. Sin embargo, si se le permite a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, como ha sido, bloquear las líneas férreas, ocurre algo verdaderamente grave. ¿A dónde se va el puerto? Se va a Manzanillo, a Manzanillo, ahí se hacen las operaciones y se pierden, como ya se perdieron en Lázaro Cárdenas, más de 3,000 fuentes de trabajo que nada más se fueron más al norte. Hay gente en Manzanillo que tiene más trabajo, que tiene más prosperidad para su familia y que le va mejor. Pensar en las zonas económicas especiales es, sin lugar a dudas, uno de esos grandes temas nacionales al cual tenemos que entrarle. Sin embargo, debemos partir por la aplicación irrestricta del Estado de Derecho, el cumplimiento de la ley. Le debo recordar que en nuestra Constitución reservamos el uso legítimo de la fuerza a favor del Estado mexicano, del gobierno. Uso legítimo de la fuerza. Nadie habla de violaciones a los derechos humanos cuando se aplica. Nadie habla de tortura y nadie habla de represión. Hablamos claramente de defensa de los más débiles, de aquellos micro y pequeños empresarios en Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Michoacán, que hoy ven cómo sus negocios tienen que quebrar, porque simple y sencillamente no hay satisfactores, no hay mercado, no hay oferta y demanda. Hemos visto cómo el verano ha sido particularmente duro en Acapulco, particularmente duro en Chiapas, en Oaxaca, porque simple y sencillamente la gente no va. ¿Y qué hace el turista cuando no va a estos lugares? Se va a otro. Y ahí genera prosperidad, ahí genera bienestar para quienes ahí están. Y es obligación del Estado mexicano proteger a los que menos tienen, defender a los más débiles. No podemos pensar en las zonas económicas especiales si seguimos viviendo en una cultura del chantaje, donde pequeños grupos, mínimos grupos, que plantean en contra de la Constitución, de la decisión de la inmensa mayoría de los mexicanos, mantener sus privilegios, mantener esas ganancias, seguir oprimiendo al pueblo de una manera salvaje, porque simple y sencillamente es más fácil que algún partido político como Morena pueda invertir 300 pesos diarios en cada capacidad de movilización cuando la gente está desesperada y no tiene trabajo. ¿Por qué no pueden hacerlo en los estados del centro y del norte del país? Porque como los niveles de ingresos son superiores, se vuelven más caros. La gente tiene trabajo y por lo tanto no tiene por qué aceptar esos chantajes. Las zonas económicas especiales son, sin lugar a dudas, sin ninguna discusión, el camino que debemos tomar los mexicanos para sacar de la pobreza, para cumplir con esa encomienda que tiene cualquier gobierno de reducir el margen entre los que mucho tienen y los que nada tienen. No podemos hacerlo mientras haya grupos pequeños que por su interés personal, por su interés económico, por su interés político, deciden dañar a los mexicanos. Piénselo, que le vaya muy bien.